Cordial saludo tutor y compañeros, mi nombre es Milena Rincón y el día de hoy les voy a hablar de radiografía de columna lumbar, sacrocoxis en proyección estándar y adicionales. La radiografía convencional de la columna lumbar y el sacrocoxis es una herramienta esencial para el diagnóstico de alteraciones óseas traumáticas degenerativas. Las proyecciones estándar como la anteroposterior y la lateral permiten una evaluación básica para las estructuras, mientras que las proyecciones adicionales se utilizan para obtener mayor detalle según la necesidad clínica. Este trabajo aborda las principales proyecciones utilizadas, su técnica y su aplicación diagnóstica. A continuación les voy a hablar de las proyecciones de la columna lumbar. Proyección anteroposterior de la columna lumbar. Aquí trabajamos con buque de mesa con un chasis de 35 a 43 longitudinal en posición de cúbito supino en una distancia del foco de película a 1 metro, en angulación en 0 grados, en centraje 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3, en la colimación superior a nivel de la D12 e inferior, incluyendo las articulaciones sacroiliacas derecha e izquierda a nivel de la región anatómica del paciente, y en la técnica aproximada de 67 kV a 40.000 amperaje, y como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Proyección lateral de la columna lumbar. Trabajamos con un buque de mesa con un chasis de entre 35 a 43 longitudinal en la posición del paciente en decúbito lateral izquierdo, en distancia de la película 1 metro, en angulación en 0 grados, en centraje 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3, en la colimación superior a la D12, inferior incluyendo sacro de anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente, en la técnica aproximada de 72 kilovoltaje y 64 miliamperaje, como indicaciones al paciente que no respire. Proyecciones oblicuas de la columna lumbar. Con un buque de mesa, con un tamaño de chasis en 35 a 43 longitudinal, en posición de cúbito supino, en la distancia del foco 1 metro, en angulación en 0 grados, en centraje 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3, en la colimación superior a nivel de la D12 e inferior, incluyendo sacro de anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente, en la técnica aproximada de 67 en kilovoltaje y 40 en miliamperaje, como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Proyección dinámica en hiperextensión de columna lumbar. Aquí vamos a trabajar con un buque de pared con un tamaño en el chasis de entre 35 a 43 longitudinal, en la posición del paciente en bidepestación, flexionando la espalda hacia atrás, en la posición anatómica lateral izquierda, en la distancia del foco de la película en 1 metro, en angulación 0 grados, en centraje 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3, en la colimación superior a nivel de la D12 e inferior, incluyendo el sacro anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente, en técnica aproximada de 78 en kilovoltaje y 64 miliamperaje, y como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Proyección dinámica en hiperflexión de columna lumbar. Con un buque de pared con un tamaño del chasis entre 35 y 43 longitudinal, en la posición del paciente en bipedestación, flexionando la espalda hacia adelante, en la posición de la región anatómica lateral izquierda, en la distancia del foco de película 1 metro, en angulación en 0 grados, en el centraje 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3, en la colimación superior a nivel de la D12 e inferior, incluyendo el sacro de anterior a posterior a nivel de la región anatómica del paciente, en la técnica aproximada de 78 kilovoltajes a 64 miliamperaje, y como indicaciones para el paciente que no se mueva. Sacro. Proyección anteroposterior de sacro. Aquí vamos a trabajar con un buque de mesa en el tamaño del chasis de 24 por 30 longitudinal, en la posición del paciente en decúbito supino, en la distancia del foco de película 1 metro, en la angulación 15 grados caudocranial, en el centraje en línea entre la sínfisis del pubis y la columna y 3 centímetros por encima de ambas caderas, en la colimación superior a nivel de la L5 y por debajo de los agujeros autoatrices, por los lados y fuera de las articulaciones sacroiliacas, técnica aproximada de 67 kilovoltaje y 40 miliamperaje, y como indicaciones al paciente que no se mueva y no respire.
Proyección lateral de sacro. Trabajamos con un buki de mesa en el tamaño del chasis 24 por 30 longitudinal en la posición del paciente en decúbito lateral, en distancia del foco de 1 metro, en angulación en 0 grados, en el centraje en plano coronal medio a nivel del sacro, 2 centímetros por encima de las caderas, en la colimación superior a nivel de la L5 y por debajo a nivel del coxis, en anterior y posterior a nivel de la región anatómica del paciente, como técnica aproximada en 75 kilovoltajes y 64 miliamperajes, como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Coxis. Proyección anteroposterior de coxis. Vamos a trabajar con un buki de mesa en el tamaño del chasis de 18 por 24 longitudinal, en posición del paciente en decúbito supino, en distancia del foco de película en 1 metro, en la angulación 15 grados, cráneo caudal, en centraje en línea entre la sínfisis del pubis y la columna a nivel de ambas caderas, en la colimación superior a nivel del sacro y por debajo de los agujeros autoratrices, por los lados dentro de las articulaciones sacroiliacas, en técnica aproximada de 62 a 32 miliamperajes, como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Proyección lateral del coxis. Vamos a trabajar con un buki de mesa en el tamaño del chasis de 18-24 longitudinal, en la posición del paciente en decúbito lateral, en distancia del foco de película 1 metro, en angulación en 0 grados, en centraje 3 centímetros detrás del plano coronal medio y a nivel del coxis 2 centímetros por debajo de las caderas, en la colimación superior a nivel del sacro y por debajo del nivel del perine, en anterior y posterior a nivel de la región anatómica del paciente, y como técnica aproximada de 75 kilovoltajes y 64 miliamperajes, y como indicaciones al paciente que no respire y no se mueva. Como conclusión puedo decir que las proyecciones estándares y adicionales de la columna lumbar, sacro y coxis son fundamentales para una evaluación precisa de patologías óseas y estructurales. Una correcta técnica y selección de proyecciones optimiza el diagnóstico y la guía del tratamiento adecuado. Muchas gracias.